Cuando mi hijo Eduardo decidió mudarse a la mansión de su suegra millonaria, Alicia, su esposa Yolanda corrió feliz detrás de él, dejándome sola en esta casa que ella tanto despreciaba. Recuerdo perfectamente sus últimas palabras antes de subir a ese auto de lujo que Alicia envió para recogerlos. «Púdrete en esa casa vieja, pobretona». Lo gritó tan fuerte que los vecinos salieron a ver. Eduardo no dijo nada, solo cargó las maletas y se fue sin mirarme atrás. Me quedé ahí parada, en la puerta de mi hogar, viendo cómo se alejaban hacia esa vida de mansiones y sirvientes que tanto habían soñado. 3 meses completos pasaron sin una sola llamada, sin un mensaje, como si yo hubiera muerto para ellos. Pero entonces, una tarde de jueves, aparecieron. Llegaron en un taxi destartalado, cargando esas mismas maletas que se habían llevado llenos de ilusiones, pero ahora con caras de derrota absoluta. Y cuando abrí la puerta y los vi ahí parados, rogando con los ojos que los dejara entrar, los recibí de una manera que hasta Roberto, el taxista que los trajo, se quedó completamente impactado. Porque lo que ellos no sabían era que esos 3 meses sin ellos no me habían destruido. Me habían transformado en alguien completamente diferente. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, tengo que regresar al principio. Tengo que contarles cómo era mi vida antes de que todo se derrumbara. Antes de que Yolanda entrara en nuestras vidas como un huracán de ambición y veneno. Mi nombre es Margarita y tengo 64 años. Esta casa donde vivo, esta casa modesta de 2 plantas en un barrio trabajador, es todo lo que tengo en el mundo. La compré hace 30 años con el dinero del seguro de vida de mi esposo, que murió cuando Eduardo apenas tenía 8 años. Fue un accidente de construcción. Un día salió a trabajar como siempre y nunca regresó. Me dejó sola con un niño pequeño, algunas deudas y ese cheque del seguro que invertí en lo único que podía darnos estabilidad, un techo propio. Trabajé durante 25 años como secretaria en una oficina de contabilidad. No ganaba mucho, pero era suficiente. Crié a Eduardo sola, lo vestí, lo alimenté, pagué su escuela, sus útiles, sus sueños. Nunca le faltó nada. Bueno, tal vez le faltó un padre, pero yo intenté ser ambas cosas. Me partí el lomo trabajando dobles turnos cuando fue necesario. Ahorré cada centavo para que pudiera ir a la universidad. Y él estudió, se graduó como ingeniero, consiguió un buen trabajo. Yo estaba tan orgullosa. Pensé que todo mi sacrificio había valido la pena. Entonces apareció Yolanda. La conoció en una conferencia de su empresa hace 4 años. Ella trabajaba en relaciones públicas, siempre impecablemente vestida, siempre con ese aire de superioridad que a mí me ponía nerviosa desde el primer momento. Cuando Eduardo me la presentó, sonreí y la abracé como hago con todo el mundo. Pero ella apenas extendió la mano, como si tocarme fuera a contaminarse. Debí haberlo visto entonces. Debí haber notado esa mirada que me recorrió de arriba abajo, evaluando mi vestido sencillo, mis zapatos gastados, mi casa humilde. Se casaron 6 meses después. Fue una boda pequeña porque yo no tenía dinero para algo grande y Eduardo no quiso que yo me endeudara. Yolanda estuvo de mal humor todo el día. Su madre, Alicia, ni siquiera asistió. Envió un regalo costoso y una nota fría diciendo que estaba de viaje de negocios en Europa. Yo preparé la comida con mis propias manos, hice tamales, mole, arroz, todo lo que sabía hacer bien. Yolanda apenas probó bocado. Escuché cuando le dijo a una prima: «Parece comida de fonda barata». Después de la boda, Eduardo y Yolanda se mudaron conmigo. Era temporal, dijeron, solo hasta que juntaran suficiente dinero para su propio lugar. Yo estaba feliz. Mi casa se sentía llena otra vez. Arreglé el cuarto de arriba, el más grande, el que tenía vista al pequeño jardín trasero. Puse sábanas nuevas, cortinas limpias. Pensé que íbamos a ser una familia. Qué ingenua fui. Desde la primera noche, Yolanda comenzó con sus comentarios. Que si la casa olía a viejo. Que si las paredes necesitaban pintura. Que si el baño era demasiado pequeño. Que si los muebles de la sala parecían sacados de un basurero. Cada día encontraba algo nuevo que criticar. Eduardo al principio la defendía con risas nerviosas, diciendo que ella estaba acostumbrada a otra cosa, que yo entendiera. Y yo entendía. O al menos intentaba entender. Tragaba mis palabras y mis lágrimas y seguía cocinando, limpiando, tratando de hacer que se sintieran cómodos.
Los meses pasaron y las cosas empeoraron. Yolanda dejó de comer mi comida. Decía que era muy grasosa, muy pesada, muy corriente. Empezó a ordenar comida de restaurantes caros y dejaba los empaques tirados para que yo los recogiera. Invitaba a sus amigas y cuando llegaban, se disculpaba por el lugar tan humilde donde tenían que vivir temporalmente. Eduardo estaba cada vez más callado. Llegaba tarde del trabajo y se encerraba con ella en el cuarto. Yo los escuchaba discutir. Yolanda lloraba diciendo que no aguantaba más vivir así, que su madre tenía razón, que ella merecía mejor. Entonces Alicia comenzó a visitarnos. Bueno, visitar no es la palabra correcta. Inspeccionarnos sería más exacto. Llegaba en su auto importado, con chofer, vestida como si fuera a una gala. Entraba a mi casa mirando todo con asco apenas disimulado. Se sentaba en el borde del sofá, como si temiera contagiarse de pobreza. Y hablaba. Dios, cómo hablaba. Le decía a Eduardo que él tenía potencial, que había hecho una buena carrera a pesar de sus orígenes humildes, que con las conexiones correctas podría llegar muy lejos. Y luego me miraba a mí y sonreía. Una sonrisa fría que no llegaba a sus ojos. Margarita, qué admirable que hayas hecho todo lo que pudiste con tan poco. No todos tienen la suerte de nacer en una buena posición. Yo apretaba los puños debajo de la mesa y sonreía. Siempre sonreía. Por Eduardo. Porque no quería causar problemas. Porque pensaba que si era paciente, si era amable, eventualmente Yolanda y su madre verían que yo solo quería lo mejor para mi hijo. ¡Qué tonta fui! La amabilidad no funciona con gente así. Ellos ven la amabilidad como debilidad. Y atacan la debilidad como tiburones atacan la sangre en el agua. Todo cambió una noche de viernes. Alicia vino a cenar. Yo había preparado todo con cuidado, había limpiado la casa hasta que brillaba, había puesto flores frescas en la mesa. Yolanda apenas me había dirigido la palabra en toda la semana, pero esa noche parecía especialmente animada. Durante la cena, Alicia habló de su mansión, de sus viajes, de las oportunidades que podría ofrecer a Eduardo si él estuviera en el lugar correcto. Y entonces lo dijo. Eduardo, hijo, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo? Tengo ese ala completa de la casa que no uso. 3 habitaciones, 2 baños, terraza privada. Yolanda sería tan feliz allí. Y tú podrías concentrarte en tu carrera sin... Hizo una pausa y me miró. Sin preocupaciones innecesarias. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo miró su plato. Yolanda tenía los ojos brillantes de emoción. Y yo sentí como se me partía el corazón en pedazos. Pero aún así sonreí. Eduardo tiene que decidir lo que es mejor para él, dije con voz tranquila, aunque por dentro estaba gritando. Y él decidió. Claro que decidió. Una semana después, empacaron sus cosas. La semana que pasó entre la oferta de Alicia y el día de la mudanza fue una tortura lenta. Eduardo apenas me hablaba. Cuando intentaba iniciar una conversación, él desviaba la mirada y murmuraba algo sobre estar ocupado. Yolanda, por otro lado, estaba radiante. Caminaba por la casa como si ya no perteneciera a este lugar, como si cada segundo que pasaba aquí fuera un insulto a su nueva posición. La escuché hablando por teléfono con sus amigas, presumiendo sobre la mansión, sobre los jardines, sobre la piscina climatizada. Nunca mencionaba que yo existía. Era como si los últimos años hubieran sido borrados de su memoria. Intenté hablar con Eduardo una última vez. Fue 2 noches antes de la mudanza. Lo encontré solo en la cocina, tomando agua. Me acerqué con cuidado, como si estuviera aproximándome a un animal asustado. Hijo, ¿estás seguro de esto?, le pregunté suavemente. Esta es tu casa. Siempre será tu casa. Él dejó el vaso sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Mamá, ya no soy un niño. Necesito construir mi propia vida. Yolanda no es feliz aquí. ¿Y tú? Tú eres feliz. No me respondió. Solo salió de la cocina dejándome ahí parada con mis palabras colgando en el aire. Esa fue la última conversación real que tuvimos antes de que se fuera. El día de la mudanza llegó un camión pequeño. No tenían muchas cosas, la mayoría de los muebles eran míos.
Pero Yolanda se aseguró de llevarse cada regalo que yo les había dado, cada foto donde aparecían ellos solos, como si quisiera borrar cualquier rastro de su paso por esta casa. Yo los ayudé a cargar las cajas. Eduardo evitaba mirarme a los ojos. Yolanda supervisaba todo con esa sonrisa de triunfo que tanto me dolía ver. Cuando terminaron de cargar todo, Alicia llegó en su auto lujoso. Ni siquiera bajó. Tocó el claxon 2 veces, como llamando a perros. Yolanda prácticamente corrió hacia el auto. Eduardo cargó las últimas maletas y finalmente me miró. Por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? Pero entonces Yolanda lo llamó desde el auto y ese momento se esfumó. Cuídate, mamá, dijo rápidamente y se dio la vuelta. Eduardo, espera, lo llamé, pero él ya estaba caminando hacia el auto. Yolanda bajó la ventanilla. Tenía esa expresión en su cara, esa mezcla de desprecio y victoria que yo había aprendido a odiar. Y entonces lo dijo. Gritó esas palabras que quedarían grabadas en mi alma como hierro al rojo vivo. Púdrete en esa casa vieja, pobretona. Nosotros vamos a vivir como se debe, no como ratas en este agujero asqueroso. Los vecinos salieron. Doña Carmen de la casa de al lado. Don Sergio del otro lado de la calle. Todos escucharon. Todos vieron mi humillación. Eduardo entró al auto sin decir nada, sin defenderme, sin siquiera voltear a mirarme. Alicia arrancó el motor y se fueron. Así, sin más. Me quedé parada en la banqueta, con todos mis vecinos mirándome con lástima, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por mis mejillas. Doña Carmen se acercó y me abrazó. Ay, Margarita, esa mujer no tiene perdón de Dios. Y tu hijo debería avergonzarse. Pero yo no quería consuelo. No quería lástima. Entré a mi casa y cerré la puerta. La casa estaba terriblemente silenciosa. Por primera vez en años, estaba completamente sola. Me senté en el sofá, ese sofá viejo que Yolanda tanto había criticado, y lloré. Lloré por horas. Lloré por mi hijo que había elegido una vida de lujos sobre su propia madre. Lloré por los años que había dedicado a criarlo, sacrificándome por él, solo para que me abandonara así. Lloré por la humillación pública. Lloré por todo. Pasaron los días y se convirtieron en semanas. Al principio, revisaba mi teléfono constantemente, esperando una llamada, un mensaje, algo. Pero nada llegaba. Eduardo no llamó ni una sola vez. Era como si yo hubiera muerto para él. Los vecinos me miraban con pena cuando salía. Algunos me traían comida, como si estuviera de luto. Y supongo que lo estaba. Estaba de luto por el hijo que había perdido, no a la muerte, sino a algo peor, a la ambición y la ingratitud. Una noche, mientras estaba acostada sin poder dormir, escuché ruidos afuera. Me asomé por la ventana y vi a un grupo de jóvenes escribiendo algo en la pared de mi casa con aerosol. Al día siguiente descubrí que habían escrito, Casa de la Abandonada. Alguien en el barrio, probablemente algún amigo de los chismes de los vecinos, había esparcido la historia. Ahora era el espectáculo del vecindario. La mujer patética cuyo hijo la había dejado por una vida mejor. Limpié la pared yo sola. Me tomó 3 horas y 2 cubetas de agua con jabón. Doña Carmen vino a ayudarme, pero le dije que no. Necesitaba hacerlo sola. Con cada frotada, sentía como algo dentro de mí cambiaba. La tristeza comenzaba a transformarse en algo diferente. Algo más duro. Más fuerte. Esa noche, por primera vez en un mes, no lloré. Me senté en mi cocina con una taza de café y miré alrededor. Realmente miré. Yolanda tenía razón en algo. La casa necesitaba reparaciones. Las paredes estaban descoloridas. Los muebles estaban viejos. El jardín trasero estaba descuidado. Pero no porque fuera pobre o miserable como ella había dicho, sino porque había dedicado cada centavo y cada minuto a cuidar de Eduardo. Me había olvidado de cuidarme a mí misma. Me había olvidado de cuidar mi propio espacio. Abrí una libreta y comencé a hacer una lista. Pintura para las paredes. Reparar la gotera del baño. Cambiar las cortinas. Arreglar el jardín. Cada cosa que Yolanda había criticado, yo la iba a mejorar. Pero no por ella. No para demostrarle nada a nadie. Sino por mí.
Porque esta era mi casa, mi hogar. Y yo merecía vivir en un lugar bonito. Al día siguiente saqué mis ahorros. No era mucho. Había gastado casi todo en la boda de Eduardo y en ayudarlos durante el tiempo que vivieron conmigo. Pero tenía unos $3,000 guardados para emergencias. Y esto era una emergencia. No de dinero, sino de dignidad. Fui a la ferretería y compré pintura. Color crema para la sala. Verde claro para la cocina. Un tono suave de amarillo para mi habitación. El empleado, un joven llamado Guillermo, me ayudó a cargar todo en un taxi. ¿Va a pintar sola, señora?, me preguntó con preocupación. Sí, respondí. Y por primera vez en semanas, sonreí. Voy a pintar sola. Comencé esa misma tarde. Moví los muebles, cubrí todo con periódicos viejos, y me puse a trabajar. Nunca había pintado una casa en mi vida, pero aprendí rápido. El primer día fue un desastre. Me llené de pintura, manché el piso, una cortina. Pero no me rendí. Seguí adelante. Y algo extraño sucedió. Con cada pasada de la brocha, con cada pared que cambiaba de color, sentía como si estuviera pintando sobre mi dolor. Estaba cubriendo el pasado con algo nuevo. Algo que yo estaba creando. Doña Carmen venía a verme cada día. Margarita, te estás matando trabajando así. Deberías contratar a alguien. Pero yo no quería contratar a nadie. Necesitaba hacerlo con mis propias manos. Necesitaba sentir que yo tenía control sobre algo en mi vida. Durante 2 semanas, pinté. Me dolía la espalda, los brazos, pero no paré. Y cuando terminé la sala y vi esas paredes limpias y frescas, sentí algo que no había sentido en meses: orgullo. Pero todavía había algo que me carcomía por dentro. Una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Cómo estaba Eduardo? ¿Era feliz en esa mansión? ¿Alguna vez pensaba en mí? Una parte de mí, la parte maternal que nunca muere, todavía se preocupaba por él. Todavía lo extrañaba. Y eso me hacía sentir débil y tonta. Entonces recordé algo. Josefina. Mi amiga Josefina de la oficina donde trabajé tantos años. Ella se había convertido en abogada después de estudiar de noche durante años. No nos habíamos visto mucho últimamente, pero éramos amigas. Buenas amigas. Tal vez ella podría ayudarme a entender mis opciones. No para demandar a Eduardo, nunca haría eso. Pero tal vez para protegerme. Para asegurarme de que esta casa, lo único que tenía, seguía siendo mía. La llamé. Su voz al teléfono sonó sorprendida pero contenta. «Margarita, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás?» Y por primera vez, fui honesta. «No muy bien, Josefina. Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos?» Quedamos para el día siguiente en una cafetería cerca de su oficina. No sabía entonces que esa llamada iba a cambiar todo. La cafetería donde quedé con Josefina era un lugar pequeño y acogedor, muy diferente de los restaurantes elegantes que seguramente Yolanda frecuentaba ahora. Llegué 15 minutos antes, nerviosa, sin saber exactamente qué iba a decirle. Cuando Josefina entró, me sorprendió verla tan cambiada. Ya no era la secretaria tímida que recordaba. Ahora caminaba con seguridad, vestía trajes elegantes, llevaba maletín de cuero. Se había convertido en alguien importante. Me sentí pequeña a su lado. Pero cuando me vio, su rostro se iluminó con esa sonrisa cálida que yo recordaba. Me abrazó fuerte, y en ese abrazo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: aceptación genuina. «Margarita, cuéntame todo», dijo mientras nos sentábamos. Y le conté. Todo. Desde que Eduardo conoció a Yolanda hasta el día de la mudanza. Le conté sobre las humillaciones, sobre los desprecios de Alicia, sobre las palabras crueles que Yolanda me había gritado frente a todos los vecinos. Le conté sobre las noches que pasaba sin dormir, preguntándome qué había hecho mal como madre. Josefina escuchaba en silencio, pero vi cómo su expresión se iba endureciendo con cada detalle. Cuando terminé, ella tomó mi mano sobre la mesa. «Margarita, lo que te hicieron no tiene nombre. Pero necesito hacerte una pregunta importante. ¿La casa donde vives está a nombre de quién?» «Mía», respondí. «La compré con el seguro de vida de mi esposo hace 30 años. Todo está a mi nombre». Josefina asintió, pensativa.
Eso es bueno. Muy bueno. ¿Eduardo tiene algún documento que lo acredite como copropietario? No, nunca hicimos nada de eso. ¿Por qué? ¿Crees que él intente quitarme la casa? Con gente como esa suegra millonaria, nunca se sabe. Pero hay algo más importante que quiero que entiendas, Margarita. Lo que Eduardo hizo, abandonarte así, sin proveerte ningún tipo de apoyo, técnicamente podría considerarse abandono de persona mayor. Tú tienes 64 años. Si quisieras, podrías iniciar acciones legales. Me quedé helada. ¿Demandar a mi propio hijo? No, Josefina, yo nunca haría eso. No te estoy diciendo que lo hagas. Solo quiero que sepas que tienes derechos. Que no estás indefensa. Eduardo tiene obligaciones hacia ti, legales y morales, que él decidió ignorar. Guarda todos los mensajes, todas las llamadas, o mejor dicho, la falta de ellas. Documenta todo. No porque vayas a usarlo, sino porque nunca sabes cuándo podrías necesitarlo. Sus palabras se quedaron resonando en mi cabeza durante días. Yo tenía derechos. No estaba indefensa. Era un concepto tan simple, pero tan poderoso. Toda mi vida había sido la que se sacrificaba, la que cedía, la que se hacía pequeña para que otros brillaran. Pero ya no tenía que ser así. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en 2 meses. Seguí trabajando en la casa. Después de pintar, reparé la gotera del baño. Contraté a Guillermo, el joven de la ferretería, para que me ayudara con las cosas que no podía hacer sola. Resultó ser un muchacho trabajador y honesto. Me cobraba barato y hacía un trabajo excelente. Arreglamos el jardín juntos, plantamos flores nuevas, reparamos la cerca. Cambié las cortinas viejas por unas nuevas de color beige claro que dejaban entrar más luz. Compré plantas para la sala. Poco a poco, mi casa se estaba transformando. Y yo también me estaba transformando. Había perdido peso por todo el trabajo físico. Mi piel tenía más color por pasar tiempo en el jardín. Pero el cambio más grande no era físico. Era interno. Algo en mi mirada había cambiado. Ya no era la mujer asustada y lastimada que lloraba todas las noches. Estaba convirtiéndome en alguien más fuerte. Alguien que no necesitaba la aprobación de nadie para sentirse valiosa. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, escuché mi teléfono sonar. Era un número desconocido. Por un momento pensé no contestar, pero algo me hizo tomar la llamada. Mamá. La voz de Eduardo sonaba extraña, tensa, casi desesperada. Mi corazón dio un vuelco. Después de casi 3 meses de silencio absoluto, finalmente llamaba. Eduardo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Oye, mamá, necesito pedirte un favor. Es importante. Un favor. No te extraño. No, perdón por no haber llamado. No, ¿cómo has estado? Solo un favor. ¿Qué necesitas? Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Necesito que me prestes dinero. Son $5,000. Los necesito urgentemente. Te juro que te los devuelvo en 2 meses. Me quedé en silencio. $5,000. Yo tenía exactamente $5,200 en mi cuenta bancaria. Eran todos mis ahorros, lo que quedaba después de comprar los materiales para arreglar la casa. Era mi colchón de seguridad, mi tranquilidad. ¿Para qué necesitas el dinero, Eduardo? Él vaciló. Son gastos. Cosas que han surgido. No puedo explicarte ahora, pero de verdad lo necesito. ¿Gastos? ¿No vives en una mansión con tu suegra millonaria? ¿Qué gastos puedes tener? Mamá, por favor, no empieces. ¿Me vas a ayudar o no? La frialdad en su voz me dolió más que cualquier grito de Yolanda. Este era mi hijo, el niño que yo había criado, hablándome como si fuera un banco, un recurso para explotar. Eduardo, no te he visto en 3 meses. No has llamado ni una sola vez para saber si estoy viva o muerta. Y ahora llamas pidiendo dinero. ¿De verdad esperas que te diga que sí? Sabía que ibas a ponerte así. Siempre eres igual, siempre haciéndote la víctima. Mira, si no quieres ayudarme, solo dilo. Algo dentro de mí se rompió en ese momento.
Pero no se rompió con tristeza. Se rompió con claridad. Finalmente vi a mi hijo por lo que se había convertido, un hombre egoísta que solo me buscaba cuando me necesitaba. No, Eduardo, no voy a prestarte el dinero. El silencio del otro lado fue largo. Luego escuché a Yolanda al fondo, gritando algo que no pude entender. Eduardo suspiró con frustración. Está bien. Perfecto. Ya sabía que no podía contar contigo. Adiós, mamá. Y colgó. Así, sin más. Me quedé ahí parada en el jardín, con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla extraña de dolor y liberación. Había dicho que no. Por primera vez en mi vida, le había dicho que no a mi hijo. Y aunque dolía, también se sentía correcto. Esa noche llamé a Josefina y le conté sobre la llamada. Ella silbó por lo bajo. $5,000. Margarita, algo está pasando en esa mansión. La gente millonaria no pide prestado $5,000 a menos que haya problemas serios. ¿Tú crees? Estoy segura. Mira, tengo algunos contactos. Déjame investigar un poco sobre Alicia, la suegra. A veces es bueno saber con quién está tu hijo. No supe qué pensar de eso. Parte de mí no quería saber. Parte de mí solo quería seguir adelante con mi vida, olvidarme de Eduardo y su nueva familia. Pero otra parte, la parte que todavía era madre, necesitaba saber que él estaba bien. Aunque me hubiera abandonado, aunque me hubiera usado, seguía siendo mi hijo. Josefina me llamó una semana después. Su voz sonaba seria. Margarita, necesitamos hablar. En persona. ¿Puedes venir a mi oficina mañana? Cuando llegué a su oficina al día siguiente, Josefina tenía una carpeta sobre su escritorio. Me senté y ella me la pasó. Encontré algunas cosas interesantes sobre Alicia. Para empezar, su mansión no es suya. La está rentando. Y según mis fuentes, está atrasada en los pagos. También descubrí que su supuesto negocio de importaciones está en números rojos. Ha estado viviendo de apariencias, Margarita, de puro humo. Me quedé mirando los papeles sin poder creerlo. Pero, el auto lujoso, la ropa, todo rentado o a crédito. Alicia está endeudada hasta el cuello. Y hay más. Aparentemente, les está cobrando renta a Eduardo y Yolanda. Les cobra por el cuarto, por la comida, por todo. Tu hijo no está viviendo gratis en una mansión. Está pagando por ese privilegio. Y según parece, Alicia les está exprimiendo cada centavo que pueden. Sentí una mezcla de emociones. Satisfacción porque Yolanda no estaba viviendo el cuento de hadas que había imaginado. Pero también preocupación. Eduardo era mi hijo, después de todo. Aunque me hubiera abandonado, no quería que sufriera. ¿Qué hago con esta información?, pregunté. Josefina se encogió de hombros. Nada. Por ahora, solo guárdala. Algo me dice que la vas a necesitar pronto. Y tenía razón. Porque 2 semanas después, en una tarde lluviosa de jueves, sonó el timbre de mi puerta. Y cuando abrí, ahí estaban ellos. Eduardo y Yolanda. Con sus maletas. Con caras de derrota. Rogando en silencio que los dejara entrar. Y Roberto, el taxista que los había traído, observando toda la escena con los ojos muy abiertos. Pero ahora yo ya no era la misma mujer que ellos habían dejado atrás. Y lo que estaba a punto de hacer los dejaría a todos sin palabras. Cuando abrí la puerta y vi a Eduardo y Yolanda parados ahí con sus maletas empapadas por la lluvia, el tiempo pareció detenerse. Habían pasado exactamente 3 meses y 2 semanas desde la última vez que los vi. 3 meses y 2 semanas desde que Yolanda me gritó aquellas palabras crueles frente a todo el vecindario. Y ahora estaban aquí, en mi puerta, con la misma ropa cara que llevaban cuando se fueron, pero ahora arrugada y manchada. Yolanda ya no tenía esa expresión de superioridad. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Eduardo no podía mirarme directamente. Roberto, el taxista, estaba descargando más maletas del auto. Reconocí esas maletas. Eran las mismas con las que se habían ido, pero ahora se veían golpeadas, rayadas, como si hubieran sido lanzadas sin cuidado. Mamá, Eduardo finalmente habló. Su voz sonaba quebrada. Necesitamos hablar contigo.
Podemos pasar. Yo no me moví. Me quedé ahí parada en el marco de la puerta, mirándolos. Yolanda se había envuelto en un suéter delgado que claramente no era suficiente para la lluvia. Estaba temblando, pero no sabía si era por el frío o por algo más. Noté que llevaba el mismo vestido color verde que había usado el día de la mudanza, ese vestido que seguramente había costado más de lo que yo ganaba en un mes. Ahora estaba sucio en el dobladillo. Hablar, repetí lentamente. Qué interesante. Hace 3 meses no querían hablar. Hace 3 meses solo querían irse a vivir su vida de lujo y dejarme pudriéndome en mi casa vieja y pobretona. No fueron esas las palabras que usaste, Yolanda. Yolanda se estremeció. Por primera vez desde que la conocía, la vi sin palabras. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Eduardo dio un paso adelante. Mamá, por favor. Cometimos un error. Un gran error. Alicia. Ella. Las cosas no salieron como esperábamos. No salieron como esperaban. Mi voz sonaba más dura de lo que jamás había sonado. ¿Qué fue lo que no salió como esperaban? ¿La mansión no era lo suficientemente grande? ¿La comida no era lo suficientemente cara? ¿O tal vez fue que Alicia resultó no ser tan generosa como pensaban? Roberto terminó de descargar las maletas y se acercó. Señora, son $120 por el viaje. Eduardo palideció. Yo no tengo efectivo ahora mismo. ¿Aceptas transferencia? La aplicación no me funciona con esta lluvia. Necesito efectivo. Hubo un silencio incómodo. Eduardo buscó en sus bolsillos. Yolanda abrió su bolso y sacó un billete arrugado de $50. Entre los dos juntaron $95. Les faltaban 25. Yo observé la escena sin decir nada. Estos eran los mismos dos que hace unos meses se habían ido en un auto de lujo, presumiendo de su nueva vida. Y ahora no podían pagar un taxi. Roberto me miró esperanzado. Sabía lo que esperaba. Que yo, la madre buena y sacrificada, sacara los $25 faltantes y resolviera el problema. Como siempre lo hacía. Pero yo solo crucé los brazos. Lo siento, Roberto. Yo no pedí este taxi. Los ojos de Eduardo se abrieron con sorpresa. Yolanda se veía al borde de las lágrimas. Roberto suspiró con frustración. Miren, señores, necesito que me paguen. Tengo familia que mantener. Te pagaremos, Eduardo dijo desesperado. Dame 2 días y te transfiero todo con propina incluida. Te lo juro. Roberto no se veía convencido, pero finalmente aceptó los $95. 2 días. Si no recibo el resto, voy a tener que reportar esto. Se subió a su taxi murmurando algo sobre clientes problemáticos y se fue, dejándonos a los 3 ahí parados bajo la lluvia que empezaba a arreciar. Eduardo recogió una maleta. Mamá, por favor. Estamos empapándonos. Podemos entrar. Yo miré hacia atrás, hacia mi casa. Mi casa limpia y recién pintada. Mi santuario que había construido con mis propias manos durante estos 3 meses. El lugar donde finalmente había encontrado paz después de años de ser menospreciada y usada. Y luego miré a mi hijo y a su esposa, parados ahí esperando que yo hiciera lo que siempre había hecho, sacrificarme por ellos. No, dije simplemente. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la lluvia pareció detenerse por un segundo. Eduardo me miró como si no hubiera entendido la palabra. ¿Qué? Dije que no. No pueden entrar a mi casa. Yolanda dejó escapar un sollozo. Margarita, por favor. No tenemos a dónde ir. Alicia nos echó. Nos echó sin dinero, sin nada. Hemos estado durmiendo en hoteles baratos los últimos 4 días, pero ya no nos queda dinero. Por favor, solo por esta noche. Solo por esta noche, repetí. Como cuando te mudaste a mi casa por unos meses temporalmente y esos meses se convirtieron en casi 2 años. Como cuando cada día de esos 2 años me hiciste sentir que mi casa era una posilga indigna. Como cuando invitabas a tus amigas y te disculpabas por el lugar tan humilde donde tenías que vivir. Yo estaba equivocada. Lo siento. De verdad lo siento. Las lágrimas corrían por las mejillas de Yolanda mezclándose con la lluvia.
¿Sabes qué es lo triste, Yolanda? Que yo te creo. Creo que lo sientes. Pero no sientes haberme tratado como basura. Sientes que ahora estás en la posición que yo estaba. Sientes tu propia caída, no mi dolor. Eduardo dejó caer la maleta. Mamá, soy tu hijo. ¿De verdad vas a dejarme en la calle? Esas palabras. Esas malditas palabras diseñadas para hacerme sentir culpable. Para activar ese instinto maternal que él sabía que todavía vivía dentro de mí. Y sí, lo sentí. Sentí ese jalón en el corazón, esas ganas de abrir la puerta y dejar que entraran. Pero también recordé algo. Recordé las palabras de Josefina. Tienes derechos. No estás indefensa. Recordé las noches que pasé llorando, preguntándome qué había hecho mal. Recordé la humillación pública, los grafitis en mi pared, las miradas de lástima de los vecinos. Eduardo, cuando te fuiste hace 3 meses, tú me dejaste. No al revés. Tú elegiste una mansión y dinero sobre tu propia madre. Tú te quedaste callado cuando tu esposa me insultó frente a todo el barrio. Tú no llamaste ni una sola vez en 3 meses para saber si estaba viva o muerta. La única vez que llamaste fue para pedirme $5,000, y cuando te dije que no, me colgaste el teléfono. Así que no voy a dejarte en la calle. Tú solito te pusiste ahí. Pero mamá. No hay peros, Eduardo. Durante 3 meses he estado arreglando esta casa. ¿Ves las paredes? Las pinté yo misma. ¿Ves el jardín? Lo planté yo misma. Esta casa ya no es el lugar que ustedes dejaron. Es mi hogar. Mi santuario. Y ustedes ya no son bienvenidos aquí. Yolanda cayó de rodillas sobre el pavimento mojado. Por favor, Margarita. Te lo ruego. No nos hagas esto. Cometimos un error terrible. Lo sé. Pero te necesitamos. Me necesitan, repetí con amargura. Ahora me necesitan. Cuando tenían una mansión no me necesitaban. Cuando tenían dinero no me necesitaban. Solo me necesitan cuando no les queda nadie más. Doña Carmen había salido de su casa con un paraguas. Se quedó parada en su jardín, observando. Don Sergio también había salido. Los mismos vecinos que 3 meses atrás habían presenciado mi humillación, ahora estaban presenciando esto. Pero esta vez yo no era la humillada. Esta vez yo era la que tenía el poder. Eduardo se pasó las manos por el cabello mojado. Está bien. Lo entiendo. Nos tratamos mal. Fuimos unos ingratos. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que nos arrodillemos? ¿Que te pidamos perdón 1000 veces? Lo haré. Haré lo que sea, mamá. Pero por favor, déjanos entrar aunque sea esta noche. Mañana buscaremos otro lugar. No. Mamá. Está lloviendo. No tenemos dinero. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, Eduardo. No es mi problema. Tal vez puedan llamar a Alicia. O a los amigos ricos de Yolanda. O tal vez puedan hacer lo que yo tuve que hacer cuando me quedé sola, resolverlo ustedes mismos. Yolanda seguía de rodillas, sollozando. Eduardo me miraba con una mezcla de incredulidad y rabia. Podía ver que no entendía cómo su madre, la mujer que siempre había cedido, que siempre había perdonado, ahora le estaba negando ayuda. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Continué, sintiendo como las palabras fluían de mí como un río que había estado contenido demasiado tiempo. Que ni siquiera ahora, ni siquiera en este momento, están aquí porque me extrañan. No vinieron a disculparse. No vinieron porque se dieron cuenta de que me trataron mal. Vinieron porque no les quedó de otra. Soy su último recurso. Su plan Z. Y lo siento, pero yo ya no estoy disponible para ser el plan de nadie. Tomé la perilla de la puerta, lista para cerrarla. Eduardo dio un paso adelante, desesperado. Espera. Por favor. Solo dame una oportunidad de explicarte. Alicia no es quien pensábamos. Nos mintió. Nos usó. Nos hizo trabajar como sirvientes en su casa. Nos cobraba por todo. Por la comida, por el agua, por la electricidad. Vivíamos peor que cuando estábamos contigo. Y cuando ya no pudimos pagar, nos echó como perros. Nos quitó nuestros teléfonos, nuestras tarjetas de crédito, todo.
Solo nos dejó estas maletas con ropa. Mamá, nos equivocamos terriblemente. Pero somos familia. Tú siempre dices que la familia es lo más importante. Lo miré directamente a los ojos. Yo solía decir eso. Pero la familia va en ambas direcciones, Eduardo. Y ustedes demostraron que para ustedes, yo no era familia. Era conveniente. Y con eso, entré a mi casa y cerré la puerta. Escuché a Yolanda gritar mi nombre. Escuché a Eduardo golpear la puerta. Pero no abrí. Me quedé ahí parada del otro lado, con la espalda contra la madera, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación. Afuera, los golpes continuaron por unos minutos más. Luego escuché voces. Doña Carmen había salido con su paraguas grande y les estaba ofreciendo llevarlo a un refugio cercano. Don Sergio les ofreció dinero para un hotel. Mis vecinos, la gente que Yolanda tanto había despreciado, estaban mostrando más compasión que yo. Pero eso era su decisión. Yo había tomado la mía. Esa noche no dormí. Me senté en mi sala recién pintada, tomando té, pensando en todo lo que había pasado. Parte de mí se sentía culpable. Parte de mí quería salir corriendo y traerlos de vuelta. Pero otra parte, la parte más fuerte, sabía que había hecho lo correcto. Por primera vez en mi vida, había elegido mi propia dignidad sobre las necesidades de alguien más. Y se sentía aterrador. Pero también se sentía bien. A la mañana siguiente desperté temprano después de haber dormido apenas unas horas. Mi primer pensamiento fue para Eduardo y Yolanda. ¿Dónde habrían pasado la noche? ¿Estarían bien? Esa voz maternal dentro de mí todavía se preocupaba, todavía sentía ese tirón de culpa. Pero me obligué a levantarme, prepararme un café y sentarme en mi jardín recién arreglado. Las flores que había plantado estaban floreciendo. El sol de la mañana hacía brillar las hojas mojadas por la lluvia de anoche. Todo se veía limpio y fresco. Nuevo. Doña Carmen tocó a mi puerta alrededor de las 9. Traía pan dulce recién comprado y esa expresión de preocupación que conocía tan bien. «Margarita, ¿estás bien?», preguntó mientras entraba a la cocina. Se detuvo al ver las paredes pintadas, los nuevos detalles. «Ay, pero qué hermosa quedó tu casa. No había entrado desde que empezaste a arreglarla». «Gracias, Carmen. Siéntate, te sirvo café». Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. Carmen jugaba con su taza, claramente queriendo decir algo pero sin saber cómo empezar. «Dilo», le dije finalmente. «Sé que vienes a hablar sobre anoche». Ella suspiró. Los llevé al refugio de la parroquia. El padre Ernesto les dio una habitación por 3 noches. Margarita, se veían destruidos. Yolanda no paró de llorar en todo el camino. Eduardo apenas habló. Sentí ese peso familiar en el pecho. «¿Y vienes a decirme que fui muy dura con ellos?». «No», respondió Carmen, sorprendiéndome. «Vengo a decirte que estoy orgullosa de ti. Lo que hiciste anoche tomó un valor que pocas tenemos. Yo vi cómo te trataron, Margarita. Vi cómo se fueron de aquí como si tú fueras basura. Y ahora aparecen esperando que todo esté bien. No, hija, tú hiciste lo correcto». Sus palabras me quitaron un peso enorme de encima. Había temido que todos pensaran que era una madre cruel y desalmada. Pero Carmen, que me conocía desde hace 20 años, que había visto todo, me apoyaba. «¿Pero están bien?», pregunté a pesar de todo. «¿Tienen comida?». «La parroquia les da comida. Y Sergio les dio $200. Más de lo que se merecen, si me preguntas. Pero ya sabes cómo es Sergio, tiene corazón de pollo». Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y algo más. Algo que no podía identificar completamente. No quería que Eduardo sufriera, pero tampoco quería rescatarlo. Era como estar en una cuerda floja emocional. Los días siguientes fueron extraños. Sabía que Eduardo y Yolanda estaban en el refugio a solo 4 cuadras de mi casa, pero no fui a verlos. No llamé. Seguí con mi vida. Seguí arreglando detalles de la casa. Guillermo vino a instalar nuevas lámparas en la sala. El lugar se veía cada vez más acogedor, más como un verdadero hogar. Una tarde,
Mientras regaba las plantas del jardín, escuché voces en la calle. Era Yolanda. Estaba hablando con alguien por teléfono, prácticamente gritando. No me importa lo que tengas que hacer. Necesito que me ayudes. Soy tu prima, ¿recuerdas? ¿O ya se te olvidó cuando te presté dinero para tu negocio? Hubo una pausa. Luego Yolanda gritó con frustración y colgó. La vi caminar calle abajo con los hombros caídos, derrotada. Llevaba la misma ropa de hace 3 días. Su cabello, que siempre había estado perfectamente peinado, ahora estaba despeinado y sin brillo. Me escondí detrás de la cerca para que no me viera, sintiendo una mezcla de satisfacción y pena. Josefina me llamó esa noche. ¿Cómo estás? Escuché lo que pasó. ¿Cómo te enteraste? Margarita, vives en un barrio. Las noticias vuelan. Doña Carmen es amiga de mi tía. Me contó todo. Y déjame decirte algo, hiciste lo correcto. No me siento bien por ello. No se supone que te sientas bien. Se supone que te sientas fuerte. Hay una diferencia. ¿Te arrepientes? Pensé en su pregunta. ¿Me arrepentía? No, respondí finalmente. No me arrepiento. Bien. Porque tengo más información sobre Alicia que pensé que querría saber. Puedo ir a tu casa mañana. Al día siguiente, Josefina llegó con otra carpeta. Nos sentamos en mi sala y ella desplegó varios documentos sobre la mesita de café. Alicia está en serios problemas financieros. Tiene demandas de 3 acreedores diferentes. La casa que renta, la van a desalojar el próximo mes. Su negocio de importaciones nunca existió realmente. Era una fachada para lavar dinero, y ahora las autoridades la están investigando. Margarita, esa mujer va camino a la cárcel. Me quedé sin palabras. Eduardo sabe todo esto. No lo creo. Alicia es muy buena guardando las apariencias. Pero hay más. Averigüé que les cobró a Eduardo y Yolanda $2,000 mensuales por ese cuarto. $2,000. Y eso sin contar la comida y otros gastos. Los exprimió hasta secarlos. Por eso tu hijo te pidió los $5,000. Estaba desesperado tratando de pagar las deudas que tenía con Alicia. $2,000 al mes, repetí incrédulamente. Podrían haber rentado un departamento bonito por ese precio. Exactamente. Pero Alicia los convenció de que vivir en la mansión era una inversión en su futuro, que las conexiones que harían valdrían la pena. Puras mentiras. No hubo conexiones. No hubo oportunidades. Solo hubo explotación. Miré los documentos sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, tenía razón en haberme negado a darle dinero a Eduardo. Ese dinero hubiera ido directo a las manos de Alicia. Por otro lado, mi hijo había sido víctima de una manipuladora profesional. ¿Qué hago con esta información?, pregunté. Nada por ahora. Solo quería que supieras la verdad completa. Eduardo y Yolanda tomaron malas decisiones. Sí, pero también fueron manipulados por alguien mucho más hábil que ellos. Después de que Josefina se fue, me quedé pensando durante horas. Eduardo no era un mal hombre. Era débil. Había elegido mal. Se había dejado deslumbrar por promesas de riqueza y estatus. Pero en el fondo, seguía siendo mi hijo. El niño que yo había criado. Pero también entendía algo más. El hecho de que hubiera sido manipulado no borraba lo que me había hecho. No borraba las humillaciones, el abandono, la falta de respeto. Una cosa no cancelaba la otra. El viernes por la tarde, el padre Ernesto tocó a mi puerta. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con ojos bondadosos pero firmes. Margarita, necesito hablar contigo sobre tu hijo. Lo invité a pasar y le serví agua fresca. Se sentó en el sofá y me miró con esa expresión que tienen los sacerdotes cuando están a punto de dar un sermón. Eduardo y Yolanda tienen que dejar el refugio mañana. Las 3 noches que les di se terminan. No tengo más espacio. Lo sé, padre. Eduardo me pidió que hablara contigo, que intercediera por él. Me contó lo que pasó. Su versión, al menos. ¿Y qué le dijo? Le dije la verdad. Que había cometido un pecado terrible al abandonarte. Que había faltado al 4º mandamiento.
Pero también le dije que todos merecemos una oportunidad de redención. No te estoy pidiendo que los dejes volver a vivir contigo, Margarita. Eso sería demasiado. Pero tal vez podrías ayudarles a encontrar un lugar. O prestarles algo de dinero para que empiecen de nuevo. Lo miré directamente a los ojos. Padre, con todo respeto, no. Él suspiró. Entiendo tu dolor, hija. Pero la venganza no es el camino. No es venganza, padre. Es protección. Durante 3 meses he estado reconstruyéndome. Si los dejo entrar ahora, aunque sea un poco, volveré a caer en ese patrón de sacrificarme por gente que no me valora. Eduardo es adulto. Tiene 32 años. Tiene educación. Puede trabajar. Puede salir adelante. Pero no con mi ayuda. Ya no más. El padre Ernesto se quedó en silencio por un largo momento. Luego asintió lentamente. Tienes razón. Que Dios te bendiga, Margarita. Y que les dé a Eduardo y Yolanda la fortaleza para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Después de que se fue, me senté en mi jardín y lloré. No de tristeza, sino de liberación. Cada persona que venía esperando que yo cediera, que yo fuera la madre abnegada y sacrificada, se iba entendiendo mi posición. No estaba siendo cruel. Estaba siendo fuerte. Esa noche, sola en mi casa hermosa y tranquila, supe que había cruzado un punto de no retorno. No había vuelta atrás. Eduardo tendría que encontrar su propio camino. Y yo, finalmente, estaba encontrando el mío. El sábado por la mañana me desperté con una sensación extraña de paz. Por primera vez en meses, había dormido toda la noche sin pesadillas, sin despertarme pensando en Eduardo. Me preparé un desayuno tranquilo, café con pan tostado, y me senté en mi jardín a disfrutar del sol de la mañana. Las mariposas revoloteaban alrededor de las flores nuevas. Todo se sentía perfecto. Entonces sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería Eduardo otra vez? ¿Vendría a suplicar de nuevo? Respiré profundo y fui a abrir. Para mi sorpresa, era Guillermo, el joven de la ferretería que me había ayudado con las reparaciones. Buenos días, señora Margarita. Espero no molestar tan temprano. Para nada, Guillermo. ¿Pasó algo? Él sonrió tímidamente. No, nada malo. Es que mi abuela tiene una gata que tuvo crías hace 2 meses. Ya están listas para adopción y pensé que tal vez usted querría una. Esta casa se siente tan acogedora ahora, sería perfecta para una mascota. La idea me tomó por sorpresa. Nunca había tenido mascotas. Eduardo era alérgico cuando niño, y después simplemente nunca pensé en ello. Pero ahora, mirando mi casa renovada, mi vida reconstruida, la idea de tener un pequeño ser vivo que me hiciera compañía sonaba maravillosa. ¿De qué color son? Hay 3. Una es completamente blanca, otra tiene manchas naranjas y negras, y la última es gris con ojos verdes. Son muy cariñosas, señora, y ya están entrenadas para hacer sus necesidades en la arena. Me gustaría ver a la gris, dije impulsivamente. 1 hora después, Guillermo regresó con una caja de cartón. Cuando la abrió, apareció la gatita más hermosa que había visto. Pelaje gris suave, ojos verdes brillantes, pequeña y perfecta. Me miró con curiosidad y maulló suavemente. Es preciosa, susurré tomándola en mis brazos. La gatita se acurrucó contra mi pecho inmediatamente, ronroneando. Sentí algo derretirse dentro de mí. Me la quedo. Guillermo sonrió ampliamente. Sabía que le iba a gustar. Mi abuela dice que esta era la más cariñosa de todas. Como si estuviera esperando a la persona correcta. Después de que Guillermo se fue, me senté en el sofá con la gatita en mi regazo. La acaricié suavemente mientras ella ronroneaba. Necesitas un nombre, le dije. Pensé por un momento y sonreí. Te llamaré Luna. Porque llegaste justo cuando mi vida está empezando de nuevo, como una luna nueva. Los días siguientes fueron diferentes. Ya no me sentía sola en la casa. Luna me seguía a todas partes, dormía en mi cama, se sentaba en mi regazo mientras veía televisión. Doña Carmen vino a conocerla y se enamoró de ella inmediatamente. ¡Ay, Margarita, mírala qué preciosa! Esta casa necesitaba vida así.
alegre, positiva. Tenía razón. La casa ya no se sentía como el lugar donde había sufrido humillaciones. Se sentía como un hogar verdadero. Mi hogar. Una tarde, mientras compraba comida para Luna en la tienda de mascotas, me encontré con Alicia. Literalmente. Chocamos al doblar un pasillo. Ella llevaba lentes oscuros, pero la reconocí inmediatamente. Se veía diferente. Su ropa, aunque todavía de marca, estaba arrugada. Su cabello no tenía ese brillo perfecto de salón caro. Se veía cansada. Vieja. Margarita, dijo ella con sorpresa, quitándose los lentes. Alicia, respondí fríamente. Hubo un momento de silencio incómodo. Ella miró mi carrito con la comida para gatos, la arena, los juguetes. Luego me miró a mí, evaluándome como siempre hacía. Pero esta vez no encontró a la mujer humilde y asustada que recordaba. Escuché sobre Eduardo y Yolanda, dijo finalmente. ¿Que fueron a tu casa? Sí, fueron. ¿Y no los recibiste? No. Ella dejó escapar una risa amarga. No te culpo. Fueron unos tontos. Ambos. Pensé que Eduardo tenía más agallas, más ambición. Pero resultó ser tan débil como su padre probablemente fue. La rabia explotó dentro de mí. No te atrevas a hablar de mi esposo. Él valía 1000 veces más que tú. Era un hombre honesto que trabajaba duro. No una mentirosa que vive de apariencias. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Sé todo sobre ti, Alicia. Sé que tu mansión es rentada. Sé que estás endeudada. Sé que les cobraste a Eduardo y Yolanda $2000 mensuales por un cuarto. Sé todo. Su rostro palideció. Por primera vez desde que la conocía, Alicia se veía pequeña, vulnerable. No sabes nada, murmuró, pero su voz no tenía convicción. Sé lo suficiente. Sé que usaste a mi hijo. Lo exprimiste hasta que no te quedó nada más que sacar. Y ahora, cuando las cosas se ponen difíciles para ti, los echaste como basura. Igual que ellos me hicieron a mí. Ellos tomaron sus propias decisiones. Sí, lo hicieron. Y ahora están pagando por ellas. Igual que tú pagarás por las tuyas. He escuchado que las autoridades están muy interesadas en tu negocio de importaciones. O debería decir, tu negocio inexistente. Su rostro se transformó en furia. Cuidado con lo que dices, vieja entrometida. ¿O qué? ¿Me vas a demandar? Adelante. Me encantaría ver tus finanzas expuestas en un tribunal. Me acerqué más a ella y bajé la voz. Tú creíste que yo era una mujer débil y estúpida. Alguien a quien podías menospreciar. Pero estabas equivocada. Yo levanté a mi hijo sola. Compré mi casa sola. Me reconstruí sola. Mientras tú te hundes en tus mentiras y tus deudas, yo estoy más fuerte que nunca. No esperé su respuesta. Pagué mis cosas y salí de la tienda con la cabeza en alto. Mis manos temblaban, mi corazón latía con fuerza, pero me sentía poderosa. Le había dicho sus verdades a la mujer que tanto daño había causado. Esa noche, Josefina me llamó emocionada. Margarita, no vas a creer esto. Alicia fue arrestada esta tarde. Al parecer la investigación avanzó más rápido de lo esperado. La acusan de fraude y evasión fiscal. Va a ir a juicio. Me senté en el sofá, asimilando la noticia. Luna saltó a mi regazo. ¿Y Eduardo? ¿Está involucrado? No, él no sabía nada. Solo fue víctima de su suegra. Pero esto significa que cualquier esperanza que tuvieran de recuperar el dinero que le dieron a Alicia se esfumó. Ese dinero está perdido. Después de colgar, me quedé pensando. Eduardo y Yolanda lo habían perdido todo. Su dinero, su orgullo, sus sueños de grandeza. Y yo, la mujer que habían abandonado, estaba mejor que nunca. El domingo decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui sola al parque. Caminé por los senderos, vi a las familias jugando, a las parejas tomadas de la mano. Antes esas escenas me habrían hecho sentir sola y triste. Pero ahora me sentía libre. No necesitaba a nadie para ser feliz. Tenía mi casa, mi gatita, mi paz interior.
En una banca del parque conocí a una señora llamada Juana. Tenía más o menos mi edad, cabello blanco perfectamente peinado y una sonrisa amable. Empezamos a platicar y resultó que ella también vivía sola, también había superado una situación familiar difícil con sus hijos. Es liberador, ¿verdad?, me dijo. Cuando finalmente te das cuenta de que no tienes que vivir para otros, que puedes vivir para ti misma. Sí, respondí sonriendo. Muy liberador. Intercambiamos números y quedamos en vernos la próxima semana para tomar café. Tenía una nueva amiga, una nueva conexión. Mi vida se estaba llenando de cosas buenas, de gente buena. Sin Eduardo, sin Yolanda, sin gente tóxica que solo me arrastraba hacia abajo. Cuando regresé a casa esa tarde, me senté en mi jardín con Luna en mi regazo y miré mi casa. Las paredes recién pintadas brillaban bajo el sol de la tarde. Las flores que había plantado estaban en pleno florecimiento. Todo era perfecto. Todo era mío. Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente satisfecha con quién era y dónde estaba. No necesitaba la aprobación de mi hijo. No necesitaba ser la madre sacrificada y abnegada. Podía ser simplemente Margarita. Una mujer de 64 años que había sobrevivido a la tormenta y había salido más fuerte del otro lado. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Lo ignoré. Si era Eduardo, ya no tenía nada que decirle. Si era alguien más, podían dejar mensaje. Por ahora, solo quería disfrutar de este momento de perfecta tranquilidad. Luna ronroneó más fuerte, como si entendiera exactamente cómo me sentía. La acaricié suavemente y cerré los ojos, dejando que el sol calentara mi rostro. Esta era mi vida ahora. Y era hermosa. Las semanas pasaron y mi vida continuó floreciendo de maneras que nunca imaginé. Juana se convirtió en una amiga cercana. Nos veíamos 2 veces por semana para caminar en el parque o tomar café. Me presentó a su grupo de amigas, todas mujeres de nuestra edad que se reunían los jueves para clases de baile. Al principio me daba vergüenza, pero ellas me convencieron de intentarlo. La primera clase de baile fue un desastre. Pisé los pies de mi pareja 3 veces y me confundí con todos los pasos. Pero las mujeres se rieron conmigo, no de mí. Y para la tercera clase, ya estaba siguiendo el ritmo. Había algo liberador en mover mi cuerpo al compás de la música, en dejarme llevar sin pensar en nada más. Durante esa hora de baile, no era la madre abandonada. No era la mujer humillada. Era simplemente Margarita, bailando. Una tarde, después de la clase, Juana y yo fuimos a tomar un café. Ella me miró con esa expresión que ya conocía, la que significaba que quería decir algo importante. Margarita, te ves diferente. No solo físicamente, aunque has bajado de peso y te ves radiante. Es algo en tus ojos. En cómo caminas. Estás renaciendo. Sus palabras me llenaron de emoción. Me siento renaciendo. Es extraño. Pensé que el abandono de Eduardo me destruiría, pero en realidad me liberó. A veces las personas tienen que irse de nuestras vidas para que podamos descubrir quiénes somos realmente sin ellas, dijo ella sabiamente. Mientras tanto, había escuchado cosas sobre Eduardo y Yolanda a través de los chismes del barrio. Después de salir del refugio de la parroquia, habían encontrado un cuarto diminuto en una pensión del lado pobre de la ciudad. Eduardo había conseguido trabajo como repartidor de comida en bicicleta, algo que jamás habría considerado antes. Yolanda trabajaba limpiando casas. La misma mujer que había rechazado mi comida por ser muy corriente, ahora limpiaba los pisos de otras personas para sobrevivir. Don Sergio me contó que los había visto una tarde. Se veían agotados. Margarita, derrotados. Eduardo me vio y bajó la mirada. Ni siquiera me saludó. La vergüenza se le notaba en la cara. No sentí satisfacción al escuchar eso, pero tampoco sentí pena. Solo sentí una especie de neutralidad tranquila. Ellos estaban viviendo las consecuencias de sus decisiones, igual que yo estaba viviendo las consecuencias de las mías. Un día de octubre, mientras regaba mis plantas, vi que alguien se acercaba a mi casa. Era Yolanda. Sola. Se veía irreconocible. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo simple, sin maquillaje, vestía jeans viejos y una camiseta desgastada. Pero lo más impactante era su expresión.
Ya no había ni rastro de esa arrogancia que solía llevar como corona. Solo había cansancio y humildad. Se detuvo frente a mi cerca. Margarita, ¿podemos hablar? Dejé la manguera y la miré. Eduardo sabe que estás aquí. No. Él no quiere venir. Dice que es demasiado orgulloso para rogar otra vez. Pero yo necesito hablar contigo. Consideré mandarla a irse. Pero algo en su postura, en esa humildad genuina que nunca había visto en ella, me hizo dudar. 5 minutos. Aquí afuera. Ella asintió agradecida. Se quedó del otro lado de la cerca, como respetando un límite invisible. Quiero pedirte perdón. Sé que no significa nada viniendo de mí. Sé que fui horrible contigo. Pero necesito que lo escuches de todas formas. Está bien. Te escucho. Yo crecí con mi madre diciéndome que el dinero era lo más importante, que la apariencia era todo, que las personas sin dinero eran menos. Y yo le creí. Me casé con Eduardo porque vi potencial en él, pero también porque pensé que podía moldearlo, convertirlo en el hombre rico y exitoso que mi madre quería. Cuando vivimos contigo, cada día me recordaba lo que no quería ser. Pobre, simple, ordinaria. Así que te ataqué. Te hice sentir pequeña para poder sentirme grande. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas que empezaban a caer. Pero mi madre nos usó igual que yo te usé a ti. Nos exprimió hasta secarnos. Y cuando no fuimos útiles, nos desechó. Y ahí entendí. Entendí lo que te hice. El dolor que causé. Ahora soy yo la que limpia las casas de otras personas. Yo la que usa ropa de segunda mano. Yo la que no tiene a dónde ir. ¿Y qué quieres que haga con eso?, pregunté sin emoción. Nada. No quiero nada. Solo quería que supieras que lo siento. Que entiendo que nunca me vas a perdonar. Y está bien. No me merezco tu perdón. Solo quería que supieras que me doy cuenta de lo terrible que fui. La miré por un largo momento. Esta disculpa era diferente a la que había dado bajo la lluvia hace un mes. Aquella había sido desesperada, manipuladora. Esta era genuina, dolida, real. Te creo, dije finalmente. Creo que lo sientes. Pero tienes razón en algo. No te voy a perdonar. Al menos no ahora. Tal vez nunca. Porque el perdón no es algo que se da solo porque alguien se disculpa. Es algo que se gana con tiempo y acciones. Y francamente, Yolanda, no tengo ningún interés en darte ese tiempo. Ella asintió, aceptando mis palabras. Lo entiendo. Gracias por escucharme. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Tu casa se ve hermosa, por cierto. Siempre fue hermosa. Yo estaba demasiado ciega para verlo. La vi alejarse por la calle, con los hombros caídos pero con algo parecido a paz en su caminar. No sentí victoria. No sentí nada en particular. Solo un cierre silencioso de un capítulo. Esa noche, Josefina vino a visitarme con noticias. El juicio de Alicia está programado para el próximo mes. Mi contacto en la fiscalía dice que la evidencia es sólida. Probablemente pase varios años en prisión. Pobre Eduardo, dije automáticamente. Luego me sorprendí de mis propias palabras. Josefina me miró con curiosidad. ¿Todavía te preocupas por él? Es mi hijo. Una parte de mí siempre se va a preocupar. Pero eso no significa que vaya a rescatarlo. Puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Eres más fuerte de lo que crees, Margarita. Los días de noviembre trajeron un aire fresco y renovador. Mi rutina se había vuelto placentera. Despertaba temprano, preparaba café, jugaba con Luna, cuidaba mi jardín. Los jueves iba a bailar. Los domingos al parque con Juana. Mi casa estaba siempre limpia y acogedora. Había comprado cuadros nuevos para las paredes, plantas para cada rincón. Todo se sentía vivo y lleno de luz. Una mañana, don Sergio tocó a mi puerta. Margarita, necesito pedirte un favor. Mi sobrino Rafael acaba de mudarse a la ciudad. Está buscando trabajo como contador. ¿Podrías darle algunos consejos? Tú trabajaste en una oficina de contabilidad por años. Claro, con gusto. Rafael resultó ser un hombre agradable de unos 50 años,
divorciado, con una sonrisa tímida pero genuina. Hablamos durante horas sobre el mundo de la contabilidad, sobre empresas que podrían estar contratando. Cuando se fue, me agradeció efusivamente. Eres muy amable, señora Margarita. No muchas personas se toman el tiempo de ayudar a extraños. Después de que se fue, me di cuenta de algo. Estaba conociendo gente nueva, haciendo conexiones reales. Mi mundo se estaba expandiendo de maneras hermosas y naturales. Ya no estaba atrapada en esa burbuja tóxica de complacer a Eduardo y soportar a Yolanda. Noviembre se convirtió en diciembre. Las calles se llenaron de decoraciones navideñas. Normalmente esta época me ponía triste porque recordaba las Navidades con Eduardo de niño. Pero este año me sentía diferente. Juana me invitó a una cena navideña con su grupo de amigas. Acepté encantada. La noche de la cena, mientras me arreglaba frente al espejo, me vi realmente por primera vez en meses. Mi rostro se veía más lleno de vida. Mis ojos brillaban. Había recuperado algo que había perdido hacía años. Mi alegría. No la alegría que viene de hacer felices a otros, sino la alegría genuina que viene de estar en paz contigo misma. Luna maulló desde la cama, como aprobando mi aspecto. Me reí y la acaricié. ¿Crees que me veo bien? Ella ronroneó, que interpreté como un sí. La cena fue maravillosa. Éramos 8 mujeres, todas con historias similares de pérdida y renacimiento. Reímos, comimos, brindamos por las segundas oportunidades. Por primera vez en años, me sentí parte de algo. De una comunidad. De una familia elegida. Cuando regresé a casa esa noche, encontré algo en mi puerta. Un sobre. Lo abrí con curiosidad. Dentro había una carta escrita a mano. Mamá, sé que no quieres hablar conmigo. Lo entiendo. Pero quería que supieras que conseguí un trabajo mejor. Ya no reparto comida. Estoy trabajando en una empresa de ingeniería otra vez. No gano mucho, pero es un comienzo. Yolanda y yo nos mudamos a un departamento pequeño pero digno. Estamos aprendiendo a vivir con menos. A valorar lo que tenemos. Sé que te fallé de maneras imperdonables. Solo quiero que sepas que todos los días pienso en ti y en todo lo que hiciste por mí. Algún día, si me das la oportunidad, te voy a demostrar que puedo ser el hijo que merecías desde el principio. Eduardo. Leí la carta 2 veces. Sentí algo moverse en mi pecho. No era perdón. Todavía no. Pero tal vez era el principio de algo. El reconocimiento de que Eduardo estaba cambiando. Creciendo. Aprendiendo. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No iba a responder. No todavía. Pero tampoco la iba a tirar. El tiempo diría qué hacer con ella. Enero llegó con un frío inusual. Había terminado el año rodeada de mis nuevas amigas, celebrando en la casa de Juana con una cena sencilla pero llena de alegría. Por primera vez en décadas, no pasé el año nuevo pensando en lo que me faltaba, sino agradeciendo todo lo que había ganado. Una mañana de mediados de enero, mientras tomaba café en mi jardín envuelta en un suéter grueso, vi un auto detenerse frente a mi casa. Era un auto viejo y destartalado. Del asiento del conductor bajó Eduardo. Del otro lado bajó Yolanda. Ambos se veían diferentes de la última vez. Más delgados, más serios, pero había algo en sus rostros que no había visto antes: determinación. Eduardo llevaba una caja en las manos. Se acercaron a mi cerca y se quedaron ahí parados, esperando. No tocaron el timbre. No gritaron. Solo esperaron a que yo decidiera si quería hablar con ellos. Los miré durante un largo momento. Luna estaba en mi regazo, ronroneando. Mi café estaba caliente. Mi jardín estaba hermoso. Tenía todo lo que necesitaba. Podía simplemente ignorarlos y entrar a la casa. Pero algo en la forma en que estaban parados ahí, respetuosos, pacientes, me hizo levantarme. Caminé hacia la cerca, pero no la abrí. ¿Qué quieren? Eduardo levantó la caja. Trajimos esto. Son todos los documentos de la casa. Escrituras, recibos, todo. Están a tu nombre, pero queremos que sepas que nunca, jamás, intentaríamos quitarte tu casa. Hablé con un abogado y firmé esto. Sacó un papel. Es una renuncia legal a cualquier derecho sobre la propiedad.
Aunque técnicamente no tenía ningún derecho, quería que estuviera por escrito, para que nunca tengas que preocuparte. Tomé el papel y lo leí. Era exactamente lo que había dicho. Una declaración legal firmada y notarizada. Eduardo renunciaba a cualquier reclamación sobre mi casa, ahora y en el futuro. ¿Por qué?, pregunté. Porque tú sacrificaste todo por mí durante 30 años. Compraste esta casa para darme un hogar. Trabajaste hasta el cansancio para darme educación. Y yo te pagué escupiéndote en la cara. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que nadie, nunca, pueda quitarte lo único que tienes. Yolanda dio un paso adelante. Margarita, yo también quiero que sepas algo. Conseguí un trabajo estable limpiando oficinas. No paga mucho, pero es honesto. Y cada día, cuando limpio los pisos, pienso en ti. En cómo limpiabas tu casa con tanto cuidado mientras yo me burlaba. En cómo preparabas comida deliciosa mientras yo la rechazaba. Aprendí que el trabajo honesto tiene dignidad. Algo que mi madre nunca me enseñó. Mi madre va a ir a prisión, continuó Eduardo. 5 años, dijo el juez. Parte de mí se siente aliviado. Ya no puede manipular a nadie más. Yolanda y yo estamos en terapia. Estamos tratando de entender por qué tomamos las decisiones que tomamos. ¿Por qué fuimos tan crueles contigo? Los miré a ambos. Había algo genuino en sus palabras. Algo que no había estado ahí antes. Me alegra que estén trabajando en ustedes mismos. De verdad. Pero eso no cambia lo que pasó. Lo sabemos, dijo Eduardo. No estamos aquí pidiendo perdón. No merecemos tu perdón. Solo queríamos que supieras que estamos cambiando. Que aprendimos. Y que si algún día, tal vez en años, decides darnos otra oportunidad, vamos a estar listos. Pero si nunca lo haces, también lo entenderemos. Tomé la caja de documentos. Algo más. Yolanda sacó un sobre de su bolso. Esto es para ti. Son $500. Sé que no es mucho comparado con todo lo que nos diste, pero es lo que pudimos ahorrar en estos meses. Y cada mes te vamos a dar algo más. Hasta que te hayamos pagado todo lo que te debemos. Cada centavo que gastaste en nuestra boda, en nuestra comida, en todo. No quiero su dinero, dije automáticamente. Por favor, acéptalo, insistió Eduardo. No por nosotros. Por ti. Porque mereces recuperar lo que invertiste en nosotros. Porque nunca debiste haber tenido que pagar por nada de eso. Me quedé mirando el sobre. $500. Una cantidad pequeña, pero que para ellos, en su situación actual, seguramente había requerido meses de ahorro y sacrificio. Está bien, dije finalmente, tomando el sobre. Lo voy a aceptar. Pero que quede claro, esto no significa que las cosas estén bien entre nosotros. Esto no significa que los haya perdonado. Lo sabemos, dijeron ambos al unísono. Tienen un largo camino por delante si de verdad quieren demostrar que han cambiado. No con palabras. Con acciones. Durante años. Eduardo asintió, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Voy a pasarme el resto de mi vida intentando ser el hijo que merecías, mamá. Aunque nunca me perdones. Aunque nunca quieras verme otra vez. Lo voy a intentar de todas formas. Se dieron la vuelta para irse. Los vi caminar hacia su auto destartalado, subirse y alejarse. Esta vez no sentí satisfacción ni dolor. Solo una especie de cierre tranquilo. Habían venido con humildad. Habían reconocido sus errores. Habían tomado responsabilidad. ¿Significaba eso que todo estaba perdonado? No. El perdón no funciona así. No llega en un momento dramático con palabras bonitas. Llega lentamente, con el tiempo, con acciones consistentes que demuestran cambio real. Esa tarde, Josefina vino a visitarme. Le conté sobre la visita de Eduardo y Yolanda. Ella examinó los documentos legales y asintió con aprobación. Esto es sólido. Tu casa está completamente protegida. Y el hecho de que él hiciera esto sin que se lo pidieras dice algo, Margarita. ¿Qué dice? Que tal vez, solo tal vez, está empezando a entender realmente lo que hizo. Los meses siguieron pasando. Cada 30 días, como reloj, aparecía un sobre mi buzón con dinero y una nota corta de Eduardo.
Pensando en ti, mamá. Espero que estés bien. Luna debe estar grande ya. Nunca pedía nada. Nunca esperaba respuesta. Solo cumplía su promesa de pagar lo que debía. Yo guardaba los sobres en un cajón. No gastaba el dinero. No sabía qué hacer con él todavía. Pero reconocía el esfuerzo. En marzo, Rafael, el sobrino de don Sergio, me invitó a cenar. Había conseguido un excelente trabajo gracias a los contactos que le había dado. Quería agradecerme. Acepté, pensando que sería una cena rápida de cortesía. Pero resultó ser una de las noches más agradables que había tenido en años. Rafael era inteligente, divertido, respetuoso. Me hizo reír de una manera que no había reído en mucho tiempo. Cuando me dejó en mi casa, me dijo: «Me gustaría volver a verte, Margarita. Si tú quieres». Claro. Me sorprendí a mí misma diciendo que sí. No era romance. No todavía. Tal vez nunca lo sería. Pero era compañía. Era conexión. Era la posibilidad de algo nuevo. Y eso era suficiente. Abril llegó con flores por todo el jardín y una sensación de renovación total. Habían pasado 8 meses desde aquel día lluvioso cuando Eduardo y Yolanda aparecieron en mi puerta con sus maletas y yo los rechacé. 8 meses en los que había reconstruido mi vida pieza por pieza, convirtiéndola en algo mejor de lo que jamás había sido. Una tarde, mientras regaba las plantas con Luna siguiéndome entre las flores, escuché voces conocidas en la calle. Era Eduardo. Estaba hablando con doña Carmen, ayudándola a cargar sus compras del mercado hasta su casa. Lo observé desde mi jardín sin que me viera. Se veía diferente. Más delgado pero más fuerte. Había algo en su postura, en la forma en que sonreía genuinamente mientras platicaba con la vecina, que me hizo darme cuenta de que el cambio era real. Cuando terminó de ayudar a Carmen, me vio. Se quedó inmóvil por un segundo, luego levantó la mano en un saludo tímido. Yo asentí con la cabeza. No era mucho, pero era más de lo que le había dado en meses. Vi cómo su cara se iluminaba con esperanza antes de seguir su camino. Esa noche, Rafael vino a cenar. Habíamos estado viéndonos regularmente durante 2 meses. Nada serio, solo cenas, caminatas en el parque, conversaciones largas sobre la vida. Él nunca presionaba por más, nunca exigía nada. Simplemente estaba ahí, siendo buena compañía. «Tu jardín está hermoso», comentó mientras cenábamos en el patio. «Es como si hubiera explotado de vida». «Así me siento yo», respondí sonriendo. «Como si hubiera explotado de vida después de años de estar dormida». Él tomó mi mano sobre la mesa. «Me alegra haber conocido a esta Margarita, la mujer fuerte que vive por sí misma». Después de que Rafael se fue, me senté en mi sala con Luna en el regazo, pensando en todo lo que había cambiado. Esta casa que Yolanda tanto había despreciado ahora era un refugio hermoso. Las paredes que había pintado con mis propias manos brillaban bajo la luz cálida de las lámparas nuevas. Los muebles que ella había llamado basura ahora estaban limpios y arreglados, llenos de carácter y memoria. Cada rincón contaba la historia de mi renacimiento. El sobremensual de Eduardo llegó como siempre. Pero esta vez había algo más dentro además del dinero. Una foto. Era de él y Yolanda en lo que parecía ser un parque, ambos sonriendo genuinamente, con ropa sencilla pero limpia. Detrás de la foto había una nota: «Nos inscribimos en clases de cocina comunitaria. Yolanda aprendió a hacer tamales. No son tan buenos como los tuyos, pero está intentando. Yo también estoy intentando, mamá. Cada día». Guardé la foto con las demás cartas. El cajón estaba lleno ahora de 8 meses de sobres, de disculpas silenciosas, de esfuerzo constante. Tal vez era momento de reconocer ese esfuerzo. En mayo, Juana organizó una reunión del grupo de baile en mi casa. Fue la primera vez que abrí mi hogar para una celebración desde que Eduardo se había ido. Las mujeres llegaron con comida, risas y música. Mi sala se llenó de vida y alegría. Bailamos, comimos, contamos historias. Doña Carmen trajo fotos viejas del barrio y pasamos horas recordando. «Miren a Margarita», dijo Juana levantando su copa. «Hace un año era una mujer destrozada. Hoy es una mujer que brilla. Por las segundas oportunidades». Por las segundas oportunidades, repetimos todas. Esa noche,
Después de que todas se fueron, me senté en mi jardín bajo las estrellas. Luna dormía en mi regazo. La brisa cálida traía el aroma de las flores. Todo estaba en paz. Entonces escuché el portón. Era Eduardo. Solo. Sin Yolanda. Caminó hasta la cerca y se detuvo. Perdón por venir tan tarde, mamá. Vi las luces todavía prendidas. ¿Puedo hablar contigo un momento? Lo miré durante largo rato. Luego, por primera vez en 8 meses, abrí la cerca. Entra. Pero solo un momento. Él entró con cuidado, como si temiera que yo cambiara de opinión. Se sentó en la banca del jardín, manteniendo distancia respetuosa. Luna lo miró con curiosidad. ¿Es nueva?, preguntó señalando a la gata. Se llama Luna. La adopté hace meses. Es bonita. Hubo un silencio. Luego Eduardo respiró profundo. Mamá, no vine a pedir nada. Solo vine a decirte que te vi con ese señor, Rafael. Se veía que eres feliz. Y eso me hace feliz a mí también. Mereces ser feliz. Mereces tener gente buena en tu vida. ¿A dónde quieres llegar, Eduardo? A ningún lado. Solo quiero que sepas que ya no espero que me perdones. Ya no espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo espero que algún día, cuando me veas en la calle, no sientas dolor. Que me veas y sientas nada. Indiferencia. Porque incluso eso sería mejor de lo que merezco. Sus palabras me sorprendieron. No había súplica en ellas. No había manipulación. Solo aceptación honesta de las consecuencias. Eduardo, dije lentamente. No siento indiferencia cuando te veo. Todavía siento dolor. Pero también veo tu esfuerzo. Veo que has cambiado. No sé si algún día podremos tener una relación otra vez. Pero reconozco que lo estás intentando. Vi lágrimas rodar por sus mejillas. Eso es más de lo que esperaba escuchar. Gracias, mamá. Se levantó para irse, pero lo detuve. Eduardo, ven a cenar el próximo domingo. Tú y Yolanda. No prometo que todo esté bien, pero es un comienzo. Su rostro se iluminó con una esperanza cuidadosa. De verdad. De verdad. A las 2 de la tarde. No lleguen tarde. Después de que se fue, me quedé en el jardín sintiendo una mezcla de emociones. No había perdonado completamente. Tal vez nunca lo haría. Pero estaba dispuesta a darles una oportunidad de demostrar que el cambio era real y permanente. El domingo llegó. Eduardo y Yolanda aparecieron exactamente a las 2, trayendo flores para el jardín y una foto enmarcada de mí que habían restaurado. Era de cuando Eduardo era pequeño, ambos sonriendo en este mismo jardín. La cena fue incómoda al principio. Conversaciones forzadas, silencios largos. Pero poco a poco, comenzamos a hablar de verdad. Eduardo me contó sobre su trabajo, sobre cómo estaba reconstruyendo su carrera. Yolanda me habló sobre la terapia, sobre cómo estaba aprendiendo a valorar las cosas simples. No fue mágico. No hubo abrazo ni llanto dramático. Pero fue un comienzo. Un primer paso pequeño hacia algo que tal vez, con años de trabajo y honestidad, podría convertirse en una relación nueva. Cuando se fueron esa tarde, me quedé en mi puerta observándolos subir a su auto viejo. Doña Carmen se acercó desde su jardín. ¿Los perdonaste?, preguntó. No, respondí honestamente. Pero les estoy dando la oportunidad de ganarse ese perdón. Si realmente lo quieren, tendrán que trabajar por él durante mucho tiempo. Esa noche, sentada en mi sala con Luna ronroneando en mi regazo, reflexioné sobre mi vida. Había pasado de ser una mujer destrozada y humillada a ser una mujer fuerte y completa. Tenía mi casa hermosa, mis amigas maravillosas, la posibilidad de un nuevo amor con Rafael, y ahora, tal vez, la posibilidad de una relación reconstruida con mi hijo. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Las palabras crueles de Yolanda, el abandono de Eduardo, la manipulación de Alicia, todo eso era historia. Había sobrevivido a la tormenta y había salido del otro lado más fuerte, más sabia, más completa. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Eduardo. Gracias por hoy, mamá. Fue más de lo que merecíamos. Te queremos. Sonreí y guardé el teléfono. No respondí. No todavía.
Pero tal vez mañana. O la próxima semana. Porque ahora yo tenía el control. Yo decidía los términos. Yo elegía mi propia paz. Luna estiró sus patitas y bostezó. La acaricié suavemente mientras miraba por la ventana hacia mi jardín iluminado por la luna. Cada flor que había plantado era un símbolo de mi renacimiento. Cada pared que había pintado era una declaración de mi independencia. Esta casa ya no era un lugar de dolor. Era mi santuario. Mi victoria. Mi hogar. Y yo, Margarita, de 64 años, finalmente estaba viviendo de verdad. No para otros. No por obligación. Sino por mí misma. Por mi felicidad. Por mi paz. El pasado había perdido su poder. Y el futuro brillaba con posibilidades infinitas.